Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Siendo fieles a nuestra entrega a la palabra, siendo fieles a nuestra devoción a Dios. Cada mañana suceda lo que suceda, acercándonos a Dios en oración. El otro día hablaba con unos padres y me decían que a veces sus hijos pues se hacen, como decimos aquí en Canarias, no sé si me van a entender esta expresión, se hacen los remolones a la hora de levantarse para ir al colegio y están un poquito ahí que no se quieren levantar y entonces los padres, venga, levántate que te tienes que asear, tienes que desayunar, hay que hacer el devocional y a veces cuando los niños se levantaban muy tarde me decían los padres, yo prefiero mandarlos sin desayunar, pero nunca sin leer la palabra del Señor. Y oye, eso me gustó porque hablaba del compromiso que estos padres tienen a la hora de educar espiritualmente a sus hijos. Y he querido contar, pues esta pequeña anécdota por lo que ahora vamos a tratar, ese cuidado de los más pequeños, esa preocupación que los adultos tenemos que tener para que nuestros hijos o los más pequeños que nos rodean puedan seguir creciendo en el Señor, que al final es lo más importante. Pero vamos a leer el versículo que hoy nos toca, que como saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo, versículo a versículo, y en esta mañana nos vamos a detener en un versículo bastante fuerte, que es el versículo 6 del capítulo 18 de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fíjate lo que dice el Señor a continuación, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ayer lunes explicaba que, aunque en nuestras Biblias, por lo menos en la Reina Valera 60, este versículo 6 parezca que está como separado de la historia anterior, en realidad no es así, sino que este versículo 6 es una continuidad de la respuesta que el Señor, que Jesús, le está dando a sus discípulos cuando ellos se acercaron a Él para preguntarle, oye Señor, ¿quién va a ser la persona más importante arriba en el reino de los cielos? Ya hemos visto que la respuesta de Jesús fue llamar a un niño y colocarlo en medio de ellos. Todo esto lo hemos ido estudiando, desglosando con el pasar de los días. Y ahora Jesús, en este versículo, dice algo muy importante. Porque ya no solamente nos habla de que tenemos que recibir a un niño en su nombre, que esto ya lo explicábamos ayer, no vamos a entrar más en esto, sino que ahora nos dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños va a pagar seriamente las consecuencias. Dicen algunos entendidos que esta advertencia que Jesús está aquí haciendo, si no es la más fuerte que el Señor dio, es una de las más fuertes. Pero vamos por partes, mira. Cuando Jesús está hablando de hacer tropezar alguno de los pequeños, hay que tener en cuenta, hay que recordar que no está hablando de niños literalmente, sino que cuando Jesús habla de niños, a quien se está refiriendo, de quien está hablando realmente es de los nuevos creyentes. Habla de cómo el apóstol Pablo, en esa carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 1, cuando le dice a los débiles en la fe, a esas personas que llevan poco tiempo en los caminos del Señor. Recuerda que cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en Él por primera vez, lo que espiritualmente sucede es un nuevo nacimiento, que es precisamente lo que trata de explicarle el Señor Jesucristo a Nicodemo, en esa historia que yo creo que todos conocemos, que se encuentra allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Pablo, el apóstol Pablo, también explica esto cuando en su segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 5 y en el versículo 17, dice que cuando nosotros estamos en Cristo, entonces somos nuevas criaturas y que nuestra vieja manera de vivir ha pasado. Y a partir de ese momento comienza algo totalmente nuevo. Creer en Dios por primera vez, recibir al Hijo de Dios en nuestro corazón, es nacer de nuevo espiritualmente. Y cuando una persona nace, no lo hace de una manera adulta,
No lo hace de una manera ni siquiera juvenil, sino que el nacimiento te convierte en un bebé. Los nuevos creyentes son bebés espirituales. Bueno, tanto es así que cuando el escritor a los hebreos, que no se sabe quién es, el escritor a los hebreos está escribiendo allí en el capítulo 5 y en el versículo 12, dice que esas personas que ya llevan tiempo en el Señor, que deberían ser maduras debido al tiempo, hace una comparación diciendo que ellos, los maduros, ya no tienen necesidad de leche, sino de alimento sólido. Si te das cuenta, todo el Nuevo Testamento siempre usa esta simbología, siempre usa esta comparación de lo que te estoy intentando explicar en esta mañana. Bueno, es más, Pablo, cuando le escribe su carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 19, dice algo muy interesante porque les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que cuando Jesús en esta ocasión está hablando de los más pequeños, no hace referencia a niños, sino a nuevos creyentes. Y aquí Jesús se pone muy serio, porque Él dice que no se le ocurra absolutamente a nadie hacer tropezar a uno de estos nuevos creyentes. Claro, para nosotros la palabra tropezar es caer en el suelo. Tropezar para nosotros es que algo pues se ha interpuesto, se interpone en nuestro camino. Y que no sé, ya sea una piedra, sea un palo, bueno, incluso una persona que nos ha puesto la zancadilla y nos ha hecho tropezar, caer. Pero esta palabra tropezar, que aquí sale, que Jesús está haciendo referencia, literalmente significa escándalo. Un escándalo es algo que sucede, que está considerado como algo mal visto. Un escándalo es algo que cuando tú te enteras te sorprendes para mal, te sorprendes en gran manera porque no te lo esperabas, es un escándalo. En definitiva, un escándalo es un mal testimonio que se da. Y Jesús dice que los creyentes maduros, que las personas que llevamos ya cierto tiempo en este caminar, podemos llegar a ser tropiezo y podemos hacer caer a los nuevos creyentes a través de un mal testimonio. Y no sé si tú lo sabes, pero por desgracia esto pasa muchas veces. Gente que viene del mundo, gente que recibe al Señor en su corazón y en sus primeros pasos con el Señor, alguien a su alrededor le da un pésimo testimonio. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que ese nuevo creyente no quiere seguir viniendo a la iglesia. Y eso justamente es lo que aquí está condenando el Señor. Pero no solo un mal testimonio, ojo, sino que también, qué sé yo, la falta de cuidado o la falta de discipulado hacia una persona nueva también puede ser una ocasión de tropiezo. O por qué no decirlo, también incluso las falsas enseñanzas, enseñar una doctrina errónea, una falsa doctrina. Y todas estas situaciones se pueden considerar como un escándalo, como una ocasión para hacer tropezar a esas personas nuevas. Y el Señor no solamente le dice a sus discípulos, y por consiguiente a nosotros, que no hagan tropezar a ninguno de los pequeños que creen en Él, sino que también nos advierte de las serias consecuencias que tiene hacer tropezar a un creyente nuevo, a un pequeño. Jesús dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Increíble, ¿eh? Lógicamente esto es una hipérbole, ¿vale? Es una exageración que aquí el Señor está haciendo. Esto no es algo que nosotros podamos o debamos interpretar literalmente, sino que lo que tenemos que hacer es captar la seriedad del asunto. El cuidado de los nuevos creyentes es de vital importancia. Recuerda que Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 16, que Él nos ha puesto a nosotros para que demos fruto, pero para que ese fruto permanezca. La gran comisión no se trata solo de evangelizar a las personas.
sino como también dijo Jesús, precisamente en este Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 28 y en el versículo 19, nuestra labor es discipular a esos nuevos creyentes. Nuestro llamado es que la gente que ha recibido, que ha creído en Jesús, puedan crecer espiritualmente. Y no hacerlo tiene consecuencias. En la iglesia hemos de ser muy serios con el cuidado de los más pequeños. Y sobre todo hemos de ser muy, pero que muy cuidadosos de nunca hacerles tropezar. Hemos de cuidar que no haya ningún escándalo que pueda hacer que los nuevos convertidos no quieran seguir en los caminos de Dios. Nuestra misión, nuestra labor es evangelizar a todas las personas, a todas las naciones, a toda persona que nos encontremos. Pero una vez esa persona de la cual le hemos hablado de Jesús y ha creído en Jesús, ha respondido positivamente al mensaje del Evangelio, ahora nuestra labor no ha terminado, sino más bien nuestra labor ha comenzado con él. Hemos de hacerlos crecer y cuidarnos mucho de nunca hacerlos tropezar. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor, y también vamos a dar gracias a Dios por esas personas que nos han hecho crecer en los caminos del Señor. En mi caso fue mi mujer, mi novia en aquel entonces, ¿verdad? Que luego, gracias a Dios, pude casarme con ella. Ella fue quien hace muchos años, cuando yo era un adolescente, me habló por primera vez del Señor, con 15 añitos. Me habló por primera vez del Señor, me llevó a la iglesia, allí yo conocí del Señor en la isla de Tenerife, y yo creí en el Señor, y ella se ocupó de que yo creciera en los caminos del Señor. Toda la gloria siempre es para Dios. Si algo he logrado, como dijo Pablo, es gracias a su gracia, pero también tenemos que honrar a esas personas que nos han ayudado a crecer. Y en mi caso, mi mujer, la que hoy es mi mujer, en aquel entonces era mi novia, ella me ayudó a crecer. Ella se ocupó de que no hubiese escándalos a mi alrededor que me hicieran caer, me hicieran tropezar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque un día tú pusiste tus ojos sobre nosotros y has permitido que estemos en tus caminos. Gracias, Señor, porque es lo mejor que nos ha pasado. Nacer de nuevo espiritualmente es lo más maravilloso que hemos podido experimentar en este mundo. Señor, en esta mañana también queremos darte gracias por todas esas personas que pusieron de su parte para que pudiésemos crecer, para que pudiésemos convertirnos de bebés en niños, de niños a jóvenes y de jóvenes a hombres en tus caminos, Señor. Gracias por todos esos valientes, por todas esas valientes que dedican su vida al discipulado de las personas. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos a que nunca seamos tropiezo, a no dar un mal testimonio, a que no seamos escándalo para los nuevos creyentes. Danos sabiduría, Señor, en esta ardua misión. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y pedimos tu bendición para este día, que tu bendición nos alcance, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo, y gracias por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.